Buenos días. Tenemos esta mañana el webinario sobre fraudes y estafas y suplantaciones en el comercio internacional. Muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a dar la bienvenida a Eduardo Ubide de Me Anticipa, que es el experto con el que contamos esta mañana para explicarnos un poco sobre este tema tan interesante. Como siempre, la sesión la estoy grabando y después os la voy a poder pasar junto con la presentación que Eduardo ya nos ha compartido. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Estoy aquí para lo que necesitéis y Eduardo, es tu turno. Pues muchísimas gracias. Bueno, ante todo, un placer volver a estar con vosotros, porque la verdad es que es una goza poder abordar temas de este tipo que por lo menos bueno, considero que son apasionantes y que nos tienen que permitir prepararnos para un poco para lo que tenemos y para lo que, como veréis, nos viene, ¿no? Me gustaría empezar un poco, cuando estaba revisando la presentación, estaba pensando, joder, ¿cómo ha cambiado todo el escenario del año pasado, que también abordamos este tema? ¿Cómo ha cambiado el escenario con la incorporación de la inteligencia artificial, ¿no? Y con este planteamiento me he ido un poquito más para atrás, ¿no? Y estaba pensando, bueno, hace 4 años yo creo que nadie, absolutamente nadie, puede imaginarse las cosas que estamos empezando a ver. Lo cierto es que venimos de un escenario de 2, 3 años, pues bueno, donde las estafas eran más o menos reconocibles, y que nos permitían defendernos, a lo que tenemos en este momento, donde ya están incorporando, bueno, pues desde simuladores de vuelos hasta cosas realmente increíbles, imágenes, etcétera, ¿no? Sí que es cierto, no está al alcance de todos, pero sí que está al alcance sobre todo de los grandes estafadores, ¿no? De los grupos que se dedican, pues bueno, a vivir precisamente de estafar a empresas y a personas. Claro, la pregunta que me estaba haciendo también, bueno, ¿qué va a pasar en los escenarios futuros? ¿Dónde vamos a situarnos o qué va a ocurrir realmente, ¿no? Con la incorporación de la inteligencia artificial, que es capaz de simular prácticamente cualquier situación o cualquier escenario, ¿no? No nos vamos a centrar en la inteligencia artificial. Yo creo que sería tema para trabajar desde otros muchísimos aspectos y no nos daría tiempo. Simplemente quería poner esta reflexión antes de iniciar el webinario, porque sí que yo creo que tenemos que empezar a pensar en escenarios complejos donde posiblemente aparezcan cosas o por lo menos intenten, bueno, pues que caigamos en trampas que hasta ahora eran obviamente muy difíciles en el que nos pusieran delante, ¿no? Pero como todo, la ciberestafa y el estafador, sobre todo si está en una organización, cada vez se dota de medios superiores y si bien los objetivos irán por grandes compañías, tarde o temprano vendrán a por compañías de menor tamaño como las nuestras. Bien, dicho esto, para hacer una especie de puesta en común de las diferentes fórmulas, que obviamente se irán sofisticando, pero se irán subsistiendo, eh, tendríamos esta serie de tipos de estafas más frecuentes que se dan en comercio internacional. Desde el tema de cartas de crédito falsas, las cuales, pues bueno, pues o bien se suplantan o concluye, por así decirlo, un proceso de compra fraudulento que culmina en unas cartas de crédito que le dan confianza a la empresa que está vendiendo y con eso, pues bueno, normalmente siempre, que es un elemento común prácticamente todos los tipos de estafas, con características de urgencia e inmediatez, pretenden que adelantemos procesos que no estén verificados. Eso es un elemento común a todas. Pues bueno, pues la carta de crédito ya veremos en más detalle. Sería una de las formas con las cuales pretenden, pues, estafar. La siguiente estaría relacionada con entrega falsa o incumplimiento del contrato, es decir,
realmente hacer como que tú has entregado un determinado producto, pero realmente ese producto no llega o está en tránsito mientras que te reclaman el pago. Sería otro clásico de las estafas de comercio internacional. Por supuesto, otro también de los clásicos del libro de estafas en comercio internacional estaría relacionada con los productos falsificados o que no responden a las expectativas en el momento de compra. Que todas más o menos, ya veremos un poco, permiten que tengamos una minimización de riesgos, ¿no? Pero, bueno, obviamente, entregar un producto que no cumple con los requisitos, estándares, etcétera, que tú has solicitado, pues sería una suerte de estafa también. Otra que también vamos a ver serían las relacionadas con los intermediarios falsos, en los cuales, si bien sí que es cierto que hay una empresa vendedora y una empresa compradora cierta, el intermediario hace, lógicamente, que está o bien entregando o bien pagando, actúa como intermediario que al final puede conseguir desviar los fondos y que no lleguen finalmente a la empresa que o bien ha comprado o bien tiene que entregar el producto. Otra fórmula sería la facturación fraudulenta y sobornos, en los cuales, pues bueno, se hace una facturación eh, hipotética sobre algo que bueno, se ha comprado o se ha pagado. Después ahí iríamos a los famosos phishing y fraudes cibernéticos, en los cuales estamos prácticamente todos los días oyendo por la televisión, y que obviamente afectan también a las empresas, no solamente a los particulares. La manipulación en divisas, es decir, trabajar con lo que serían tipos diferentes y que impliquen, lógicamente, que al final se perciba una cantidad diferente a la pactada. El tema relacionado con fraudes en seguros y en los fletes, que obviamente implica nuevamente, o bien que la mercancía no esté totalmente cubierta o que el transporte de la mercancía esté alterada o que no responda a los requisitos que tú has planteado. Y finalmente, también otro clásico, el cambio de domicilio de entrega en el último momento. Esta, obviamente, termina con que alguien entrega una mercancía que jamás cobra porque le han cambiado el lugar, en lugar de ir al cliente final correcto, que en muchos casos no sabe que ha comprado porque no ha comprado, al final se entrega un almacén diferente y la mercancía desaparece. Bien, por entrar un poco más en detalle, iríamos viendo cada uno de los diferentes elementos. He preparado un poco lo que serían, bueno, pues los elementos comunes que siempre inciden en cualquier estafa en general, pero las estafas en comercio exterior con mayor motivo. Normalmente siempre el estafador tiende a crear pánico en el cliente con elementos como pueden ser, bueno, pues que la mercancía está en la aduana y es preciso pagar derechos, o que la mercancía ha tenido un inconveniente y hace falta contratar un abogado para despacharla. Obviamente estas son muy típicas, sobre todo cuando se opera con África, en las cuales, bueno, se utiliza la falta de conocimiento y sobre todo esa urgencia siempre para poder, que normalmente va asociada a un pago, una cantidad, a alguien que va a resolver el tema en el punto de donde se ha producido el problema. El segundo sería la falta de reflexión, es decir, normalmente cuando un cliente o un proveedor se le genera pánico, se le genera urgencia, normalmente no hay mucha reflexión. Por tanto, es recomendable siempre que la haya, ¿no? Pero normalmente cuando nos sentimos presionados se suelen tomar normalmente decisiones impulsivas sin considerar qué aspectos o qué problemas puede haber respecto a ello. Otro elemento que se da permanentemente en las estafas y en los fraudes de comercio internacional es la reducción de la capacidad de investigación, es la dificultad que podemos tener para verificar determinados extremos que finalmente nos pueden llevar a cometer un error, ¿no? Entonces, bueno,
Y finalmente, las estafas de emergencia, ¿no? Lo que os estaba comentando en alguna de ellas, que normalmente suele aparecer. La suplantación de la persona jurídica o física, ¿no? En situaciones de emergencia que tenemos que tomar decisiones rápidas, normalmente, bueno, pues nos lo ponen claro la solución, de manera que optamos por esa solución y terminamos normalmente cayendo. Es decir, obviamente aquí tenéis algunas pistas de qué cosas no deberíamos de hacer. Es decir, no entrar nunca en pánico, si es posible, ¿no? Porque, y sobre todo tener mucha reflexión y pedir tiempo para investigar. Las cosas normalmente no suelen ser siempre tan urgentes y la mercancía, si está un día, puede esperar 2 días, no pasaría nada. Es decir, bueno, que al final es, bueno, pues tener serenidad siempre cuando nos encontramos en una situación de este tipo, porque puede ser que sea cierto. Es decir, no significa que cada vez que nos cree un pánico sea un estafador que tenemos detrás, ¿no? Pero bueno, sí que son elementos que tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Eh? A ver. ¿Qué es lo que más normalmente, lo que no, más nos afecta a las empresas que estamos en comercio internacional? Pues bueno, aquí está un poco, si bien se plantea una lista bastante amplia de por dónde pueden estar funcionando lo que son las estafas y fraudes, las que más normalmente nos afectan como organizaciones que estamos vendiendo o comprando productos en el exterior serían estas que pongo aquí, las cartas de crédito falsas, que lo que normalmente es los estafadores lo que hacen es proporcionar cartas de crédito falsas o alteradas para asegurar un negocio. Es decir, de manera que o bien hay cambios o bien nos piden a continuación, como os decía, nos piden que les enviemos una cantidad para hasta que se resuelva pues la carta de crédito, lo autoricen, etcétera, que es un poco el motivo por el cual lo están haciendo. O la entrada falsa en cumplimiento de contrato, bueno, se entrega o se reciben bienes, pero que el pago desaparece, normalmente un pago no total, sino parcial de una cantidad que puede llegar obviamente a perjudicarnos. El tema de los intermediarios falsos, que normalmente se presentan como intermediarios oficiales, pero que realmente no tienen ningún tipo de vinculación. Han suplantado, lógicamente, a las personas, normalmente nos aportan información de personas que realmente que están ocupando los puestos que ocupan, pero que realmente no son las personas que dicen. Normalmente, y esto es muy típico, no sé si alguno de vosotros lo habrá sufrido, muy típico de las centrales de compra, ¿no? O de las grandes superficies, es decir, las corporaciones normalmente relacionadas con productos agroalimentarios, que dicho sea de paso, son quizás el objetivo fundamental de muchas de las operaciones de fraude que se están desarrollando en este momento. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque un producto relacionado con la alimentación es muy fácil de disolverlo en el mercado, es muy difícil seguir la pista y entonces, bueno, pues en muchas ocasiones, como estaba comentando, como es el caso del cambio del domicilio de entrega en el último momento, es una táctica que va, inicialmente se prevé que se entregue en el almacén o en la plataforma logística de un operador y que al final, en el último instante, te cambian, te llevan a un almacén que está en otro sitio y a partir de ahí la mercancía desaparece y se... Bien. Por entrar un poco en cada una de ellas en detalle para que lo tengamos bien perfilado y veamos un poco por dónde van, normalmente la forma de operar de este tipo de fraudes es una carta de crédito que teóricamente es un aseguramiento entre ambas partes. Bien, en este caso, como recordaremos, lo que se hace, el comprador tiene la garantía de que hasta que no se liberan los fondos y se cumplen ciertos términos y condiciones, bueno, pues la mercancía no va a ser entregada. Y el vendedor tiene la garantía de que efectivamente cumpliendo los requisitos recibe el pago. Bien, y en este caso lo que se hace es manipular la carta de crédito que parece legítima a primera vista, ¿de acuerdo? Pero obviamente esto no se ha pasado por ninguna entidad bancaria. Pero sí que le da una garantía cómo van a hacerme esto, ¿no? Es decir, si está el documento perfectamente construido,
si están firmadas todas las partes, si realmente tengo un banco, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente lo que te abocan es o bien hacia un adelanto de la cuantía o bien a que tú despaches la mercancía o la pongas en tránsito, que finalmente puede generarse en una entrega diferente a la que inicialmente se ha pactado, etc. Es decir, básicamente utilizan un documento que tiene todas las garantías del mundo para que, fiándonos de ese documento, intervenga, lógicamente, un cambio en un momento determinado y se pueda desviar la mercancía o se solicite un pago adelantado, lo que sea. En muchas ocasiones es difícil que este tipo de cartas de crédito tengan un buen fin, ¿no? Porque lógicamente el banco del vendedor normalmente tiene que revisar. Pero bueno, que sepáis que se producen y que si bien no son demasiado frecuentes, sí que nos podemos encontrar en alguna ocasión con una circunstancia de este tipo. ¿Cómo mitigar el riesgo? Pues bueno, en todos los casos os doy algunas pautas aquí que nos deberían de permitir, bueno, pues no caer en este tipo de fraudes, ¿no? La primera, clarísimamente, eso siempre, pero bueno, la verificación rigurosa, de manera que, bueno, cada detalle, cada elemento, bueno, pues ponernos en contacto con lo que podría ser el banco emisor para confirmar la validez. En fin, una serie de trámites que nos obligan, como ya os he comentado al principio, que es preciso el ir verificando durante todo el proceso. Es muy importante, muy valioso. De hecho, tenéis plataformas que nos permiten conocer, ¿no? Es el Know Your Customer, ¿no? El KIC, y un due diligence, ¿no? Es decir, que nos permite tener un análisis exhaustivo sobre lo que podría ser quién es el cliente final, la reputación que tiene el cliente del banco, la reputación del banco emisor, etc. Después, verificar las condiciones contractuales claras, ¿no? En qué términos el contrato, cualquier variación, sabéis que no solamente podría culminar en una estafa, sino en lo que se llama una carta perjudicada, es decir, que se pudiera retrasar, esto en términos generales, si cualquier modificación o cambio que no haya sido, que se modifique en el último momento, hace que el banco receptor, es decir, mi banco, por lo tanto, pueda poner objeciones a la hora de pagar o a la hora de gestionar la carta de crédito. ¿De acuerdo? Las entidades intermediarias, bueno, pues en muchas ocasiones utilizan entidades intermediarias que no todas tienen una garantía o seguro de pago o de garantía bancaria. Es muy importante que la persona que esté gestionando todo el área de comercio exterior, pues tenga una formación adecuada y que sobre todo esté capacitada, sobre todo muy sensibilizada a la hora bueno, pues de identificar rápidamente si puede haber o no puede haber problemas. En muchas ocasiones, aunque está todo muy, muy claro, todo muy bien planteado, el olfato nos indica que algo no está bien. Y después, los controles internos, es decir, que no solamente haya una persona que es la que acepte la operación, sino que hay una política interna, sobre todo para operaciones de una determinada envergadura o partiendo de una cuantía determinada, que nos permita efectivamente evaluar y compartir con el equipo o con los diferentes responsables la situación que estamos gestionando. Bien, Eh, el segundo grupo, por así decirlo, que estábamos hablando de estafas, estaría relacionado con lo que es la entrega falsa y el cumplimiento del contrato. Bueno, en este caso, la empresa o el individuo promete entregar bienes o servicios y puede, obviamente, incluso firmar un contrato formal para este efecto. ¿Qué ocurre? Bueno, tras recibir el pago inicial o un adelanto, la empresa simplemente desaparece o no se quieren seguir cumpliendo los diferentes términos del contrato sin una causa justificada. Yo recuerdo que hace ya unos cuantos años, esto no es de ahora, como bien sabéis, estuve en la zona de Lérida, bueno, pues
haciendo consultoría y tal. Y eso me permitió, en algunos casos, conocer, no era relacionado con estafas ni cosas de estas, era un tema de comercio internacional, donde, bueno, pues estaba desarrollando ahí mi actividad como consultor y me contaron una estafa que estaba muy de moda en la zona, ¿no? Que es una versión internacional de la del Nazareno, ¿no? Que es una estafa también, el tipo del Nazareno, que, bueno, pues consiste básicamente en el que aterriza una persona o una empresa por ahí y hace una compra en cash de, bueno, pues una cantidad no demasiado grande, pero bueno, interesante. Y la paga al contado. Esta persona se le entrega la mercancía al comprador y al cabo de unos 2 meses o un poquito menos, vuelve otra vez a ponerse en contacto y hace un pedido 4, 5 o 6 veces superior al inicial. Obviamente, el individuo argumenta que, bueno, oye, ya nos conoces, ya sabes que somos buenos pagadores, que te hemos pagado al contado, etcétera, etcétera. Se hace la entrega de la mercancía y la mercancía desaparece. Ya no hay pago. Pero es que la misma situación me la encontré también en la zona de Teruel. Es decir, este es un clásico dentro de lo que es los contratos de comercio internacional y las estafas en comercio internacional. Bien, ¿cuáles son un poco las características de la estafa? Pues como veis ahí, la falsa representación. Es decir, los estafadores normalmente pueden representar a empresas legítimas, normalmente utilizan personalidades falsas y emplean lo que serían, bueno, pues una presencia en la red, normalmente webs muy bien hechas, eh, con, con muchísima vistosidad, donde dan una proyección de empresa que realmente no es así. Normalmente piden pago por adelantado o una garantía antes de la entrega. Es decir, en este caso, lo que están haciendo, lógicamente, es vendiéndonos un producto o un servicio. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que una vez que nosotros hemos hecho el pago, la empresa desaparece o es imposible contactar con ella. ¿De acuerdo? Otra de las características normalmente es la documentación muy complicada. Los, los contratos normalmente suelen ser contratos diseñados de manera que los podamos considerar leoninos, confusos o ambiguos, de tal manera que jamás vamos a poder reclamar porque seguramente hemos incumplido en alguno de los términos. Eh, Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, encantado, ¿eh? Es decir, yo sigo contándoos todo y al final, si acaso, pues lo vemos. ¿Cómo podríamos hacer para mitigar riesgos en este tipo de estafa? Bueno, pues es muy importante una verificación y una due diligence, ¿no? De manera que, bueno, hagamos un chequeo exhaustivo de la empresa, intentemos verificar realmente quién es y si tenemos dudas, después veremos al final un caso práctico, si tenemos dudas, probablemente sea muy interesante hacer un contraste o bien con la oficina comercial o con alguna empresa o cliente o contacto de confianza del mercado de esto. Nosotros trabajamos mucho en México y uno de los elementos que en muchas ocasiones nos solicitan es que verifiquemos la legalidad de la existencia de una empresa. Y como experiencia os digo que en muchas ocasiones nos hemos encontrado con empresas que tenían una imagen externa con un marketing brutal en las redes. Al ir a visitarles era, permitirme la expresión, un chamizo donde en ocasiones nos encontramos incluso con direcciones falsas o inexistentes. Bien. Otro tema importante que nos permite mitigar los riesgos es pactar siempre pagos escalonados a la hora de estructurar el contrato, de manera que, bueno, esto se desarrolle basándonos en hitos, ¿no? De tal manera que, bueno, nunca vamos a ir a la cantidad total, sino que posiblemente recibir una lesión por un cumplimiento suponga una cuantía inferior. Buscar normalmente garantías y cartas de crédito, pero obviamente donde nuestro banco lidere o que el banco de la otra parte tenga una confirmación sobre su reputación. Revisión legal, es decir, contar siempre con un abogado próximo a nuestra empresa que revise todos los contratos.
un seguimiento y si es la entrega de mercancía, lo que lleva implicado de la recepción de mercancía, que las rutas de recursos sean, bueno, pues estén bien marcadas. ¿De acuerdo? Bien, respecto a lo que serían los intermediarios falsos, podríamos decir que son normalmente, bueno, personas físicas que lo que hacen es pasar por representantes legítimos de una empresa reconocida. Es un poco lo que os comentaba antes. En ocasiones, bueno, pues nos encontramos con que, bueno, la persona, si vamos a buscar en Internet, existe, efectivamente está ocupando un puesto de muchísima relevancia y normalmente de compras o alguna otra característica dentro de una organización estable y veterana, y a partir de ahí lo que hacen, o bien una entidad gubernamental que estaba comentando, ¿no? Representando a un determinado departamento, un gobierno en cualquier parte del mundo y que, bueno, obviamente nos propone una compra o la prestación de un servicio, etcétera. O bien nos ofrecen servicios o productos a precios atractivos o en condiciones muy, muy especiales que hacen que, bueno, pues nos parezca atractivo y además, pues bueno, mucha proximidad, mucho seguimiento de la operación por parte del, del estafador, ¿no? De cual manera, bueno, pues nos hacen ganarnos la confianza y vamos ganando relación y confianza con ellos. Normalmente no suelen tener prisa, ¿eh? Es decir, por lo tanto, es un tema que se genera poco a poco. ¿Cuáles son las características comunes que podemos encontrar? Bueno, pues igual que casi todos los casos, documentación falsificada, eh, normalmente muy bien falsificada, que permite, pues bueno, pues tener una buena, una buena presentación de la empresa, tarjetas de visita personalizadas, correos electrónicos personalizados, contratos falsificados. Y, por otro lado, un entorno de negociación que no nos levanta sospechas, donde él hace referencia a lo que pueden ser sus superiores o colaboradores, donde se utilizan direcciones de correo electrónico con normalidad, sitios web existentes, números de teléfono que, bueno, están compuestos de tal manera que parecen los números de las empresas legítimas, bueno, las condiciones atractivas, nos parece que es una gran oportunidad, pues no sé, yo me he encontrado en La Rioja, por ejemplo, a una empresa que le ofrecían la compra de un contenedor de mercancía, que más que alguien sin conocerte te quiera comprar un contenedor de mercancía, es un poco sospechoso, pero bueno, en aquel caso le propusimos hacer una visita pretextando que íbamos a estar por la zona. Nunca lo conseguí. Siempre decía que estaba de viaje, no nos iba a poder atender, que no sé qué, qué tal, qué cual. Es decir, en muchas ocasiones, tomando lo que sería la iniciativa nosotros ante una situación de este tipo y forzando reuniones, visibilidad o presencialidad física, normalmente huyen y eso es una señal de alarma importante para tener en cuenta. De acuerdo. Bien, estrategias de mitigación, si os dais cuenta, bueno, pues son bastante parecidas entre los casos. Es decir, básicamente es muchísima seguridad y mucha verificación de lo que estamos haciendo. La due diligence a mí me parece importante, la verificación, eh, la investigación de los intermediarios que están apareciendo en operaciones. Obviamente, solo cuando arrancamos con ellas y cuando sospechamos que algo así es. Es muy importante el contacto directo con la empresa representada. Bueno, os contaría muchas anécdotas, pero bueno, normalmente nos pone un teléfono al cual, lógicamente, cuando contactamos con el estafador, al cual, obviamente, si llamamos, ya está preparado para que ese teléfono lo coja alguien que está en la pomada, ¿no? Mientras que si nosotros, por otro lado, identificamos teléfonos de contacto y nos ponemos en contacto con ese teléfono, ahí es donde normalmente se descubre que efectivamente nadie nos va a comprar un contenedor
y que no tienen ni idea de la operación y que probablemente ya han recibido quejas o contactos de empresas presuntamente estafadas o que han intentado estafar. Por supuesto, la revisión legal de todos los documentos, establecer de manera permanente, siempre, sistemas de verificación que, bueno, que nos ayude a ver o a valorar si efectivamente Internet es legítimo, consulta a entidades de seguimiento comercial, cámaras de comercio locales, las propias vías comerciales de las embajadas, y después utilizar si procede lo que serían transacciones financieras seguras, ¿no? De manera que, bueno, esto si está bien hecha y la genero yo normalmente, el propio banco se va a encargar de verificar que efectivamente el que está al otro lado es la persona que es y no es una suplantación. Bien, respecto a lo que sería el fraude seguro de los fletes, vamos a ir de tiempo, el fraude seguro en fletes, el mecanismo normalmente implica lo mismo, lo que es la manipulación de los documentos que están implicados en el proceso bueno, pues de acompañamiento de la mercancía. ¿Eh? Eh, ¿Cuál es un poco el objetivo de todo esto? Bueno, pues, es básicamente obtener un beneficio financiero ilícito, ¿no? Lo que al modificar lo que pueden ser los costos, obtener pagos más altos eh, por parte de las aseguradoras sociales comerciales, lo que estamos haciendo es inflar. En este caso, bueno, a nosotros como empresa nos puede afectar en algunos casos, pero normalmente el fraude está más orientado a lo que es fundamentalmente a la administración, porque lo que hacemos es o bien, en este caso, eh, al incrementar el valor de la mercancía, es derivar valor añadido de un mercado de origen a un valor añadido de un mercado de destino. Bueno, por lo tanto, estaría más orientado a elemento que se suele vigilar más por las empresas de seguros y sobre todo por lo que sería la administración. Bueno, en este caso, pero obviamente nos puede salpicar, es decir, estar nosotros involucrados en operaciones de estas características puede generarnos alguna suerte de problemas que, bueno, ante una auditoría podríamos tener dificultades. ¿Eh? Bueno, la mitigación, lógicamente, estaría relacionada con la mitigación de los documentos, de que efectivamente todo está conforme a lo que se ha acordado comercialmente, ¿de acuerdo? Y la utilización de empresas intermediarias de confianza que, bueno, pues que eliminen este tipo de riesgos, ¿de acuerdo? Bien, el último elemento que creo que tenemos que tener en cuenta y que es muy, 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 muy normal, es el cambio de domicilio de entrega en el último momento. En muchas ocasiones, muchas de las fórmulas de estafa y de fraude que os he contado culminan aquí. ¿Eh? ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues el acuerdo inicial entre vendedor y comprador es, bueno, pues la entrega normalmente muy, muy grande de una mercancía. Normalmente esto es típico del sector agroalimentario. Se establecen los detalles y se determina el domicilio de entrega de las mercancías. Normalmente es algo verificable que si nosotros consultamos en la web del cliente, vemos que bien la plataforma logística la tiene en tal sitio, por lo tanto nos coincide con un lugar de entrega que hemos pactado, etcétera, etcétera. Bien, en el último minuto, por razones de lo más peregrinas que nos puedan plantear, cuando la mercancía normalmente suele estar ya en tránsito, se solicita el cambio de domicilio, pues bueno, pues yo que sé, problemas logísticos, que hay saturación en la plataforma, que, en fin, lo que sea. De tal manera que se deriva hacia otro lugar de entrega. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se utiliza normalmente aquí? Pues normalmente, pues bueno, la confusión, la urgencia normalmente suelen ser este tipo de cambios los viernes a última hora de la tarde, cuando hay poca gente o en muchas ocasiones el responsable no está, por lo tanto se da la orden para que alguien de la organización llame a la empresa de transportes y haga el cambio de entrega. El envío, lógicamente, al domicilio de entrega
Eh, bueno, ese es el que está bajo el control del estafador, ¿no? Se entrega la mercancía ahí, la mercancía la recibe el comprador y con esto desaparece la mercancía y el comprador. Bien, el impacto, pues bueno, yo creo que, como se imagina, la pérdida financiera es importante, se generan normalmente unos costes adicionales porque en muchas ocasiones al desviar una mercancía del punto A al punto B, a lo mejor la distancia es distinta, la manipulación de la mercancía, la estiva y desestiva es, es costosa, puede ser costosa, y sobre todo, bueno, pues hay una reputación que puede ser dañada, ¿no? Tanto por parte del comprador como por parte del vendedor, porque al final estos elementos, pues lógicamente van apareciendo y no solamente hay un intento de estafa, sino que pueden haber muchos intentos de estafa y pueden generar problemas. Bien, estrategias de mitigación, como hemos visto antes, bueno, pues cláusulas contractuales muy claras, donde si va a haber un cambio de domicilio, se aborde en el documento y se establezca las condiciones de entrada y bajo qué aspectos deberían de ser consideradas. De manera que, bueno, si no aparece en el contrato, es una innovación de un contrato y por lo tanto se podría el vendedor negar hacer el cambio. La verificación rigurosa, como en todos los casos hemos visto, donde se tiene que verificar exhaustivamente la identidad del comprador y si el nuevo domicilio pertenece o no pertenece a la... porque en ocasiones puede ocurrir. Claro, entonces verificar si efectivamente ese domicilio pertenece realmente a la organización o por el contrario no está vinculado a la organización. Si os dais cuenta, casi todos los elementos nos llevan rápidamente a pensar que hay que tomarse el tema con calma. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, en muchas ocasiones, se generan siempre situaciones en las que es difícil tomarse con calma y tener tiempo para preparar e investigar. Porque si una mercancía está en proceso de entrega y nos piden el cambio, bueno, pues el cambio no puede estar esperando en un parking a que digamos algo, ¿no? Pero bueno, siempre mucha tranquilidad a la hora de determinar. Bien, y ahora vamos a ver un caso real de estafa que he extraído de, bueno, pues de los que tenemos. En este caso es otro sector, es una estafa para una empresa que está buscando inversión. ¿Eh? Necesita llevar adelante un proyecto y acude a unas plataformas, no pongo el nombre, pero es una plataforma específica para la puesta en contacto entre empresas, startups o empresas que necesitan inversión con propuestas de inversores. Vale, en este se cuelga el proyecto en la plataforma o la necesidad de inversión en la plataforma y aparecen varios inversores interesados. Rápidamente ves, bueno, pues cuál puede ser más o menos interesante, porque, bueno, por la forma un poco de acercarse y si piden o no piden información sobre la documentación, sobre el plan de negocio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pero hay propuestas de pago formalización y se empiezan a recibir concretamente con una de ellas. Es una empresa de Canadá que, bueno, ni más ni menos es una empresa de inversión que es el actual director del Banco de Escocia en Canadá, ¿no? El tal Calin Robinescu, que lo podéis verificar perfectamente en la web, y es el anterior director general de Air Canada. O sea, no es cualquier Mindundi, y envía esta documentación. ¿De acuerdo? Que es un acuerdo de contrato, no pongo los detalles, donde al final, bueno, pues obviamente se va adelante, se firma por parte del representante de la empresa, pero empieza a haber cosas raras. En este caso, bueno, pues nos manda un documento de lo que sería una especie de agencia gubernamental de Canadá, en la cual, bueno, pues autoriza que se realice la inversión, lo firma la fulanita esta, y tal historia, ¿vale? Y lo que hago en este caso, bueno, porque me preguntaron,
hay muchos más detalles que no vamos a entrar porque, pero es realmente fascinante. Proponían que se viajase allá, que era una reunión ahí, pero ya nos dijeron que había que pagar al notario, se propuso que se le pagaría cuando se estuviera allá y nunca por adelantado. En fin, empezó a haber ahí dificultades. Bien, esto nos levanta sospechas y se envía a la embajada de Canadá en España, ¿no? Y bueno, dicen que derivan el correo electrónico a la oficina comercial donde se le preguntaba, bueno, la existencia de esto, le contamos la historia y nos dice que relacionado a consulta, bueno, sacamos de el correo a la oficina comercial de la Embajada de España en Canadá y ya está. Bueno, con esto nos devuelve, bueno, aquí lo que os estaba comentando, viaje a Canadá, anticipación de fondos, se propone una vez más que se van a hacer pago de los servicios por suite y lo reclaman por adelantado. Esto es lo que nos levanta todas las sospechas. Vale, y este es el correo que nos devuelve la Embajada de Canadá. Vale, nos cuenta que efectivamente es ex-CEO de Canadá y, y la dirección que aparece es un despacho de abogados, se confirma, pero bueno, aquí aparecen no solamente esto, sino también hay un sitio donde venden banderas y diferentes. No existe ninguna agencia gubernamental, que es la que nos proponían ellos como un elemento para darnos garantía, y no existe ninguna certificación del tipo que se menciona. Bueno, el notario de Alberta tampoco creemos que exista, o como es un poco turbio, no sé, la misma dirección de Alberta, una tienda de banderas y enseñas, la supuesta notaría y un negocio de lo que parecen fertilizantes. Pueden ser un centro de negocios, pero bueno, en principio el tema es bastante raro. Con esto, obviamente, vimos que era difícil, efectivamente, que aquello tuviera sentido, ¿no? Así que bueno, pues hasta aquí. Espero haberos dado pistas para que, bueno, pues para que tengáis algunas pautas para poder moveros y entender que, bueno, pues que somos susceptibles todos de caer en cualquier momento en estafas y que el tema se va a complicar. El tema se va a complicar con el tema de inteligencia competitiva, pero también os digo una cosa, probablemente la adopción del blockchain como un sistema que permita la trazabilidad de las operaciones comerciales, yo creo que también eso nos daría una garantía de, bueno, pues de verificación y de fiabilidad respecto a el que propone la operación y el que recibe la operación. No sé si queréis alguna aclaración más, queréis comentar algo, a vuestra disposición. Hola, Hola. perdonar, No te preocupes, Teresa. es que estaba otra cosa. No sé si hay alguna pregunta o algo que alguien quiere comentar en este momento. A ver, Bueno, en el chat están dando las gracias. sí, ya veo, sí. Bueno, comenta Beatriz que es bastante difícil verlo, sí. Pues ahí tenemos que tener, Beatriz, perdona que te responda, ahí tenemos que tener mucha sensibilidad y sobre todo establecer unos protocolos dentro de la organización, ¿no? Normalmente son operaciones que la inmensa mayoría que se huelen a kilómetros, pero también os digo que cada vez se está depurando más lo que pueden ser, bueno, pues se está sofisticando más, ¿no? Están dándole continuamente vueltas y van trabajando fundamentalmente a través de la confianza o de, vamos, ganarse la confianza nuestra, ¿no? A ver, que apago el micro. A ver, bueno, pues eso. ¿Alguien ha encendido su micrófono? ¿Alguien quiere decir algo? Beatriz, me parece que ¿Beatriz? estaba Sí, hablando. no, yo iba a decir, no sé si me oís. Sí, Sí. te mismo, sí. Sí, pues nada, que cada vez es más complicado, o por lo menos a mí me parece cada vez más difícil, porque en nuestro caso particular es que la orden de pedido, todo era exactamente igual y lo único que variaba era un NR al final de un email.
Entonces, claro, cuando todos los emails entran en tu bandeja de entrada, si el nombre es igual, no sé si en todas las organizaciones, pero en el nuestro el nombre de la persona es el mismo y yo no creo que todo el mundo vaya a verificar que la dirección mail del que ha recibido sea exactamente escrita que la que tiene siempre. Entonces, ese es un poco nuestro caso, ¿sabes? Que finalmente, pues al final lo vi porque cuando hablas con los clientes por teléfono había cosas que no cuadraban. O sea, yo Es hablaba correcto. con él cosas por teléfono que luego no me cuadraban con lo escrito en los mails. Entonces ahí dije, o yo me estoy volviendo loca o algo pasa. Y entonces buscando encontré que ahí estaba el origen del problema, que no estaba hablando con la persona que yo pensaba que estaba hablando. Es lo mismo que he comentado de Logroño que nos ocurrió, ¿no? O sea, que aparentemente todo era normal, la dirección era correcta, pero, bueno, por lo tanto yo creo que tenemos que estar más que nunca con las antenas puestas porque en cualquier Es que momento... hoy en día ya no te puedes fiar ni de ese cliente habitual de todos los días. O sea, Correcto. hasta esa es incluso yo creo que esa es la más difícil, porque como estás confiado de que es cliente habitual, pues quizás no miras al detalle todo. Sí, sí, está claro. Yo creo que está eso. Beatriz, ¿en qué actividad estáis? Perdona. Nosotros trabajamos con el pistacho. Un pistacho, fíjate. Claro, eso se lleva a un almacén y desaparece cagando leches, ¿no? A toda Sí, sí, velocidad, ¿no? sí, Ya, sí. ya. Pero bueno, al final la verdad es que tenemos un control muy exhaustivo de todo y todos estamos un poco a una de, a ver, todo tiene que ir siempre a este destino, este es el cliente habitual, entonces enseguida entre los departamentos, Claro, cuando pues, algo cambia, sí. pues nos ponemos en contacto, pero sí que es verdad que yo creo que es uno de los riesgos hoy en día a la hora de exportar, sobre todo. Sí, completamente, Beatriz. A ver, María parece que... Sí, María tiene la mano levantada. ¿Puedes abrirte el micro, María? Hola, Hola. Hola, buenas. María. Yo quería comentar que me ha pasado lo que ella dice, lo del correo electrónico, que además es algo que es, como me ha pasado tantas veces, siempre compruebo que coincide el correo electrónico con la página web de la empresa. Os quería compartir porque creo que es interesante que el resto de las empresas lo conozcan. Hace 1 año y medio me contactó una persona de Brasil porque había estado en el Salón Gourmet conociendo nuestros productos. Y él no, un compañero de él, ¿vale? Total, que me pidió la información de los vinos. Brasil es un país donde encontrar si es importador o no es bastante complicado, como bueno, Muy con los precios se los mandas, que tampoco pasa nada. Y como 9 meses después me volvió a contactar porque quería empezar a importar los productos, pero que Brasil necesitaba hacer un registro sanitario que había que pagar por adelantado, bla, 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 bla. Bueno. Como no me terminaba de fiar, le pedí que por favor, porque quería sacar un consolidado de varias empresas españolas, que por favor me pasara las otras empresas con las que estaba trabajando o con las que iba a trabajar para hablar con ellos, porque claro, aparecer de la nada y yo no sé quién eres, qué vas a hacer con mis vinos, dónde los vas a poner, te pago el registro y luego ¿qué hacemos? Me mandó su DNI, me mandó su tarjeta de residencia, legales, me mandó un contrato, me mandó información del gobierno. Al final conseguí que me mandara a estas empresas, hablé con todas ellas y a todas me comentaban que les pedía entre 500 y 1.000 euros para hacer los registros en sanidad de Brasil para poder importar vinos, aceitunas, queso, bla, bla, bla. Pues como no me terminaba de fiar, os lo digo para que lo tengáis todos en cuenta, el señor se llama Juan, es de Brasil, llamé a la embajada española en Brasil. Y en cuanto les comenté el tema y el nombre del señor, se puso el delegado comercial directamente. Joder. Porque se dedica, y están deseando poder engancharlos, se dedica a estafar a todas las empresas españolas de todos los sectores con excusas de registros en aduana. Como son cantidades pequeñas de 500, 750, 1.500 euros, dependiendo del producto, de la cantidad de productos, tú le haces el pago para que te haga el registro sanitario y si te he visto no me acuerdo, búscalo, porque te bloquea y ya no lo puedes localizar. Pero en la embajada española, os lo digo para que todas las empresas estéis alerta, porque no es ninguna tontería, son 500 euros, pero uno de otro, el tío se saca un sueldazo todos los meses. Para vivir Esta empresa, perfectamente. no me dijo las empresas, pero el señor estaba ya desesperado porque decía, pásame toda la información que me puedas pasar sin saltarte ninguna ley, porque es que estamos deseando poderlo denunciar y que os pongáis todos de acuerdo porque no lo podemos enganchar y os está limpiando a todas las empresas. Joder. A todas.
O Sí, sea que hay sí, que tener sí, también sí. mucho cuidado con el tema de pagos para registros en ciertos países primero hay que contactar con el ICES, con la embajada, porque este señor en esa a mí no me limpió los 1.500 que me quería pedir, pero a todos los demás, entre 1.000 y 1.500 y eran 6 empresas, pues imagínate el sueldo del mes. Ya, ya, fíjate, fíjate. Vaya negocio. Pues así es, María, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No Era para hay que, se llama Juan, ¿eh? Para que, si llama de Brasil, apuntarlo. para que lo tengáis controlado. Muchas gracias. Apuntarlo. A ti, María, gracias por contarlo. Gracias. De todo aprendemos. Hombre, ya lo creo, joder. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. Como al final tenéis vosotros mi correo electrónico y mi teléfono, encantado, cualquiera que quiera por privado hacer una pregunta, estaré encantado de atenderos, ¿eh? O sea que vais a hacer la presentación y contacto. Sí. Perfecto, pues nada. Entonces vamos a terminar el webinar. Como os dije, os lo pasaré la grabación más la presentación que me ha dado amablemente Eduardo. Muchísimas gracias a todos, especialmente a ti, Eduardo y Ana. Hasta el Cuidaros próximo. muchísimo. Venga, Vale, chao, hasta hasta luego. luego. Buen día, chao.